tardes a todos. Vamos a inaugurar esta mesa que se llama La reflexión sociológica en la era de los datos digitales. Es la primera vez que vamos a tratar estos temas en nuestras jornadas, en las 11ª jornadas. Por eso estamos contentos y contentas, porque nunca había tenido este tema, por lo menos este estatus de mesa especial. Y bueno, como breve introducción diremos que actualmente se nos dice, se considera que estamos en el medio de una gran transformación, el pasaje de una era de la revolución industrial a la era de los datos digitales. Y esta transformación, en ciertas dimensiones, es más dramática que la transformación que hubo en el pasaje de la sociedad o de la comunidad agrícola a la sociedad industrial. Entonces, sabemos también que la sociología justamente se creó hace 2 o 3 siglos para dar cuenta del pasaje de un tipo de sociedad a otra, con la intención de explicar esos fenómenos de transformación y también de influir sobre dichos fenómenos o de controlarlos. Por lo tanto, estando en medio de una revolución tecnológica, resulta imperioso para la sociología y para las ciencias sociales abordar esta problemática en todas las instancias posibles, por ejemplo, en esta instancia de jornadas nacionales de sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, para ello vamos a presentar a los 2 especialistas en el tema. Nos van a exponer Sofía Caserra y Esteban Magnani. Sofía es máster en Relaciones Económicas Internacionales y candidata doctoral en Epistemología, investigadora del Transnational Institute, directora del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial, la UNTREF, miembro del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Bodio, y también miembro de la Alianza AMAS por Algoritmos Inclusivos. Sofía nos va a exponer sobre el impacto que tiene la producción y el uso de información digital, sobre los procesos productivos, el impacto que tiene sobre el problema del desarrollo, sobre el cambio en la matriz productiva y el efecto que tiene sobre el sistema capitalista neoliberal que hoy está desplegado. Esteban Magnani es docente en las Universidades Nacionales de Rafaela y Buenos Aires, es periodista especializado en tecnología, autor de varios libros, el último de ellos se llama La jaula de confort, y nos va a exponer sobre qué son los algoritmos, cómo funcionan, va a exponer sobre cuestiones, sobre discusiones en torno discusiones epistemológicas en torno a los algoritmos y su uso, y también nos va a explicar cómo los algoritmos llegan a establecer ciertas asociaciones, ciertas relaciones, y en ciertos contextos cómo se utiliza para la toma de decisión, ¿no? Bueno, sin más, dejaremos exponer a quienes saben y bueno, esperemos que nos deleiten con sus ideas. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a arrancar yo, hemos quedado en eso. Muchas gracias por la invitación. Para mí, que me inviten de una carrera de sociología siendo un comunicador es un orgullo, casi, ¿no? Un River Boca en alguna época. Pero bueno, la verdad que estos temas son los que vengo trabajando hace tiempo. No sé cuánta reflexión ya tienen hecho ustedes sobre estas cuestiones.
me parece que está saliendo en los medios permanentemente cosas que nos desafían y experiencias subjetivas, ¿no? Cada individuales a la noche, cuando estamos así con el celular y no paramos de pasar el dedito y nos sentimos unos tarados, ¿no? Y nos culpabilizamos, además, de estar perdiendo el tiempo de una manera tan estúpida, sobre todo a alguien que se considera con pensamiento crítico, control sobre sí mismo, ¿no? Un sujeto reflexivo y demás, y no puede parar de pasar el dedito. No es solo culpa nuestra, sino que los algoritmos están diseñados en buena medida para eso. Y tratar de entender qué fue lo que ha ido pasando con los algoritmos a lo largo de los años, ¿no? Esta idea de que la tecnología nunca es buena o es mala, pero la tecnología no es buena ni es mala, pero nunca es neutral. Entender cómo la tecnología se insertó en un momento muy particular del capitalismo neoliberal, como lo escribían recién, y cómo eso hizo que se desarrollara y se hipertrofiaran ciertas capacidades de estas tecnologías y otras fueran olvidadas. Entonces, me gusta como para arrancar, hacer una comparación con lo que decía Asimov. Voy a parar, así la línea la voy haciendo circular un poco, con el libro Fundación, la novela Fundación, la trilogía de Isaac Asimov, donde habla de la psicohistoria. La psicohistoria, obviamente no es ficción, lo que plantea es la posibilidad de la misma manera que una fórmula permite predecir el comportamiento de un gas a gran escala sin saber puntualmente qué recorrido va a hacer cada una de las moléculas, saber cuál va a ser el comportamiento general. ¿Sí? Entonces hacía un paralelo, Asimov, en ese sentido, diciendo que habían encontrado la fórmula de la psicohistoria y a partir de un punto inicial y ciertas variables se podía predecir hacia dónde iba a conducir el recorrido histórico en otro momento puntual, por más que no se pudiera adivinar el comportamiento de cada uno de los sujetos que conformaban ese proceso histórico. ¿Sí? Bueno, esto sonaba obviamente a ficción. En los años 50, de alguna manera, esta posibilidad se va a enriquecer con Bruce Skinner, un psiquiatra que hablaba de un conductismo radical y que hacía las famosas experiencias estas con las ratas, ¿no? Con ratas que tenían que bajar una palanca para obtener un premio, ¿sí? Y que aprendían a hacer ese premio, recibir un pedazo de queso, y que después lo que iba aprendiendo Skinner era que por más que no obtuviera ese premio, la rata seguía bajando esa palanca, porque el circuito neuronal, digamos, lo que había detectado era: yo hago esto y voy a obtener un placer, pero todo el proceso intermedio que le había permitido concluir eso se había borrado, solo le quedaba el reflejo de hacer ese movimiento inicial. Incluso después, cuando bajaba la palanca y recibía una patada eléctrica, la rata no podía dejar de hacer eso. ¿Sí? Entonces lo que Skinner concluía, con una teoría conductista que seguramente no nos gusta, ¿no? Ni a los sociólogos ni a los comunicadores, él lo que concluía era que en una rata era muy fácil predecir el comportamiento porque había una variable que era el laberinto, una segunda variable que era la palanca y después una serie de comportamientos muy limitados. Pero lo que él sostenía era que el hombre no era tan distinto, que la mayor diferencia entre el hombre y la rata era la cantidad de variables. Entonces, si nosotros pudiéramos conocer cuáles son todas esas variables que intervienen en la formación de la subjetividad de ese individuo, más los estímulos a los cuales se lo enfrenta, se podría predecir el comportamiento humano. Esto, obviamente, en los años 50 no era posible. ¿Sí? Sin embargo, en la actualidad, y en la medida en que más y más de nuestras actividades cotidianas van quedando, van dejando una huella digital, ¿sí? En formato que se va almacenando en servidores y demás, esto sí comienza a ser posible. Es mucho más fácil saber un porcentaje muy significativo de los estímulos que nosotros recibimos diariamente, para a partir de ahí poder empezar a establecer correlaciones, construyendo también perfiles, por supuesto, y a partir de ahí empezar a deducir comportamientos futuros. Esto de alguna manera, no quiero hacer un recorrido histórico, pero esto, digamos, no surge en el vacío, obviamente, surge en un momento, como decía, histórico muy particular. Hay que pensar que Internet comienza su desarrollo en el año 69, cuando por primera vez se conectan dos máquinas. Vive un proceso de desarrollo que no alcanza el interés de la mayoría del público, hasta el año 90, cuando se desarrolla la World Wide Web, ¿no? Diferenciemos Internet de World Wide Web, no son lo mismo. Internet existe de mucho antes, es como la parte de infraestructura que permite distintos tipos de usos, y la World Wide Web es el primer
la primera herramienta que se construye sobre Internet que va a llegar a la mayoría de las personas y va a empezar a interesar a mucha gente y empieza a explotar por un montón de razones que tienen que ver sobre todo con la apertura, ¿no? El hecho de que sea un protocolo libre y de libre acceso, que todo el mundo se pueda conectar, hace que de alguna manera explote. Ahora bien, este fenómeno de la World Wide Web, que estalla sobre todo a principios de los 90, año 95, 96, cae en un momento muy particular de la historia económica global. Es un momento de, llamémoslo, crisis de, una crisis de sobreacumulación, como decir. Hay capitales que vienen creciendo y que están buscando nuevos espacios de desarrollo. Y que lo que van a hacer es invertir en el ciberespacio, ¿no? Si la conquista del oeste era ir avanzando y alambrando un pedacito más de tierra, acá la idea era alambrar un pedacito del ciberespacio. Y como hay mucho dinero disponible, toda la gente que empieza a idear proyectos empieza a buscar fondos, empieza toda esta lógica del venture capital, ¿no? de los capitales financieros que buscan espacios de reproducción y empiezan a financiar proyectos que son, muchos de ellos, absolutamente delirantes y que van a terminar en la burbuja del 2001, la situación de las .com, no la Argentina, sino de las .com a nivel global. Pero de esa gran explosión de la cual sobreviven muy pocas, hay un aprendizaje muy salvaje, darwinismo, digamos, full, en la cual van a sobrevivir algunas empresas y se va a encontrar algo que resulta bastante novedoso. Y sobre todo eso está vinculado con el descubrimiento que hace Google acerca del poder de su algoritmo de búsqueda. ¿Sí? En el 98, Sergey Brin y Larry Page construyen ese primer algoritmo de búsqueda que está basado justamente en el sistema de citas académicas. ¿Sí? Los buscadores anteriores simplemente lo que hacían era una cosa muy burda de saber qué era lo que estaba buscando en base a las palabras que vos ponías y ver en qué sitio se repetía más. Algún memorioso recordará que había páginas en HTML donde, por ejemplo, no sé, comida para perro, abajo decía perro, 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 perro. Repetían la palabra porque eso los posicionaba mejor en los buscadores de Yahoo y Altavista y demás. Lo que hace Google es decir, bueno, yo sé que un sitio es más relevante porque está linkeado por otros sitios que son relevantes y a partir de ahí puedo deducir cuál es la posición, el valor red, dicen algunos, de esta página en particular en relación a las otras. Y a esa información, que resultó muy innovadora y que dio un resultado muy, muy potente, le fue agregando otras capas. La última vez que leí hace un par de años, el algoritmo de búsqueda de Google tenía 2 millones de líneas de código. ¿Sí? Ahora debe haberlo superado ampliamente. ¿Por qué? Porque empieza a incorporar otra información. No es lo mismo que una pregunta la haga una persona o esa misma pregunta la haga otra persona. Si yo busco, por ejemplo, el ejemplo de siempre, ¿no? Si yo busco Roma, ¿sí? El transporte en Roma, Google a esta altura del partido sabe si es que yo tengo un hijo que está en edad de secundario y que por lo tanto probablemente esté buscando historias sobre la vía Apia en Roma, o si soy romano que estoy buscando si hay paros, bueno en Roma no sé si habrá paros, muchos, pero cómo es el sistema de transporte, si hay algún problema de transporte. Otro puede estar deduciendo que estoy tratando de sacar pasajes férreos para ir a, digamos, si soy otra persona, pasajes ferroviarios para viajar a Roma desde otra ciudad europea. Bueno, puede deducir un montón de cosas. Y eso que van descubriendo en Google lo sorprende, ¿no? Porque se va potenciando la inteligencia artificial, el algoritmo de búsqueda. Un algoritmo no es más que una serie de procedimientos lógicos. Cuando hacemos una división y hacemos toda esa tablita o una multiplicación, estamos haciendo un algoritmo. Obviamente estos algoritmos tienen en cuenta mucho más variables y van aprendiendo a hacer otras tareas más. Entonces, el algoritmo de búsqueda va demostrando un poder y una capacidad que no estaba prevista y que va sorprendiendo incluso a estos dos desarrolladores, que reciben plata, digámoslo por otro lado, de fondos de riesgo, pero también de fondos de riesgo asociados a empresas de inteligencia estadounidenses que ya empiezan a visualizar el potencial que tiene este tipo de información. Bueno, en 2000, cuando ya se empiezan a ver los primeros síntomas de que la burbuja está por explotar, ellos empiezan a necesitar mostrar un modelo de negocios digamos, potente que justifique el desarrollo de esta empresa porque las demás estaban quebrando. Y ellos históricamente siempre se habían negado a utilizar un modelo publicitario, porque piensen, estamos hablando de los algoritmos más modernos
una cosa que no se había visto nunca, y el modelo publicitario es un modelo que tiene más de 100 años de antigüedad, ¿no? Y en esa contradicción, Brady Page lo que dicen es nosotros nunca vamos a hacer un modelo publicitario, incluso llegan a ofrecer Google a la venta a otra empresa por $750.000, ¿sí? Ese era el nivel de desconocimiento que tenían acerca del potencial de lo que ellos habían desarrollado y descubierto. Hasta que finalmente, a partir de 2001, empiezan a desarrollar un modelo de negocios más vinculado a la publicidad y empiezan a descubrir que mucho del material que ellos estaban acumulando les permitía segmentar la publicidad de una manera mucho más eficiente. Entonces, descubren dos vetas de oro que son fundamentales, que igual nos desvían un poco del tema, pero que vale la pena repasar. Una de ellas es que el buscador genera atención de manera gratuita, ¿sí? Donde un medio de comunicación para poder ubicar publicidad tiene que generar contenidos, pagarle a actores, pagarle a locutores, pagarle a impresores, pagar el papel, o depende del medio que tengas, ¿no? Pagar una antena, lo que sea que vos necesites, ellos podían generar atención sin más contenido que el que la gente misma iba produciendo con las páginas web y cómo generar, digamos, el saber para dirigir a un usuario particular al sitio que estaba buscando a partir de la información que le daba a la gente. Esa era otra razón por la cual ellos no podían cobrar por el servicio, porque si cobraban por el servicio, menos gente iba a usar el algoritmo y el algoritmo iba a estar peor entrenado. ¿Sí? El algoritmo hoy en día sabe qué es lo que está buscando la mayoría de la gente ahora. ¿Sí? Si el fallo de Cristina, o el color de la corbata o el partido de España, o cualquier cosa. ¿Sí? Hay como una capacidad de medir el pulso de la sociedad en tiempo real. Y lo otro que descubren es que tienen mucho conocimiento acerca de la gente. Esto de qué es lo que le interesa realmente. No lo que la gente dice que le interesa, sino lo que uno le confiesa al confesionario de Google, donde se supone que no hay nadie más mirando. Uno ahí puede poner sus más oscuros miedos, ¿sí? Sus deseos más prohibidos. Hay un libro que después le voy a comentar que se llama Todo el mundo miente, de Stephen Davidovich, que es muy bueno, que dice que Google es como un confesionario, ¿no? Si Facebook es como una vidriera donde yo expongo lo mejor de mí, o Instagram en la actualidad, en Google yo voy como un confesionario. Por ahí a Google le confieso lo que le confesaría a mi psicólogo, ¿sí? O lo que le confesaría a mi pareja, o lo que le confesaría a mis amigos, pero no lo que le confesaría a todos, ¿sí? Entonces es una información de mucha calidad la que se logra obtener ahí. La de Facebook es de otro, es lo que yo quiero que otros vean de mí. Bueno, ese algoritmo, que se llama PageRank de búsqueda de Google, es como un punto de quiebre en la historia de lo que va a venir después. ¿Por qué? Porque se descubre el poder de los algoritmos, sobre todo para predecir y para generar comportamientos futuros. Si yo sé que los jóvenes, después de dar los exámenes, están más estresados, están con necesidades de generarse una satisfacción y están dispuestos a hacer más sacrificios que en otros momentos, es el momento para presentarle una oferta por una ropa que les resulte atractiva o un viaje. ¿Sí? Pero eso ya no es más un estudio de marketing que se hace en base a una muestra muy parcial, sino que es información que se obtiene de prueba y error constante en millones de casos a lo largo y ancho del mundo. Es información mucho más concreta y mucho más dura. Entonces, estos datos y algoritmos que se ubican primero que se usan primero para ubicar la publicidad que tiene más probabilidades de generar una venta, un tema que igual está recontra discutido, ¿no? Que Google siempre y Facebook inflan su capacidad de inducir ventas, pero si estamos hablando de lo que pasaba con, no sé, la página 3 de Clarín, que todos veíamos la misma publicidad de whisky y a muchos de nosotros no nos gustará el whisky, o que nos muestran pañales y no vamos a comprar pañales porque no tenemos hijos en edad de usar pañales, acá la probabilidad aumenta de una forma significativa, de 0,001 a 0,02, ¿sí? Pero igual hay una potencialidad, que obviamente ellos inflan y está todavía en discusión. Pero ese modelo empieza a ser utilizado para otras cosas, porque nosotros decimos, bueno, ya estamos conscientes de que nos quieren vender cosas, la publicidad ni la veo, ni reparo en ella, está bien que me den las cosas gratis porque ¿qué me importa que usen esos datos para venderme más cosas? Bueno, el tema es que los datos empiezan a servir para muchas cosas que nosotros no tenemos la más mínima conciencia. Un ejemplo de este libro que les mencionaba, Todos mienten, que no sé si está en castellano, que se llama Everybody Lies, cuenta el autor
que en un momento se empieza a preguntar por qué él era fanático de un equipo de béisbol y su hermano no. Y entonces empieza a cruzar datos. Es un tipo que había trabajado en Google, es un economista, y junta datos de Facebook en el cual se fija de qué edades son los fans de los distintos equipos de béisbol de los Estados Unidos y en qué año nacieron, ¿sí? Cruza esos dos datos y empieza a detectar que el porcentaje de fans de un determinado equipo aumentaba si ese equipo había salido campeón cuando esos sujetos habían tenido entre 6 y 10 años. El momento, ¿sí?, de consolidación del equipo al cual uno se hace fan es el momento en el cual está entre los 6 y 10 años. Cosa que yo, mientras leía ese libro, lo comprobé. Hasta mi hijo tenía 7, 8 años y hasta ese momento sus amigos se pasaban de un equipo a otro todo el tiempo. De hecho, mi hijo me dice, me voy a hacer de Boca. Y yo le digo, no puedes hacerte de Boca. Racing sale campeón y es el día de hoy que es de Racing. Entonces, está bien, no se puede predecir el comportamiento individual. Los porcentajes de variación son relativamente pequeños. Estamos hablando de un 80% de los nacidos, no sé, en el 88 son de Vélez hoy en día. Pero estamos hablando de algo que es estadísticamente significativo. Obviamente esta información, que nos parece hermosa, que diga, ¡ay, qué divertido! Mirá lo que podemos saber, es valiosísima para un equipo de fútbol. ¿Por qué? ¿A quién le vas a dirigir la publicidad cuando tu equipo sale campeón? Te vas a dedicar a los programas que son para el target de 6 a 8, a los influencers, hoy en día no más los programas de televisión, a los influencers que apuntan a esa edad y demás, y le vas a poner plata ahí porque vas a lograr un público cautivo por el resto de tu vida. Otro ejemplo, Dynamic Pricing. Ya no hay dos personas que paguen un pasaje de avión al mismo precio. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a buscar el precio de un pasaje, lo que hace es saber quién sos vos. Por lo cual, no lo sabemos, pero suponemos que también sabe desde qué barrio te estás conectando, cuánto pagaste por pasajes anteriores, cuál es el dispositivo que estás usando, ¿sí? ¿Es un iPhone última generación o es uno menos? ¿Viajaste en el pasado? ¿Con cuántas personas? ¿Estuviste mirando las fotos en Facebook de tu amigo que viajó a Brasil y ahora estás mirando pasajes a Brasil? Porque obviamente, digamos, hay un montón de formas de saber no solo lo que hace. Facebook no solo sabe lo que hacemos en Facebook y Google no solo sabe lo que hacemos en Google, más si usamos el Chrome. ¿Sí? Hay un montón de maneras cruzadas de obtener un montón de datos. Por ejemplo, ¿por qué Facebook compra WhatsApp? WhatsApp, nunca nadie pagó por WhatsApp. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, lo monetiza a través de Facebook, obviamente. Las informaciones privadas le da más variedad de datos, de la misma manera que Google tiene otro tipo de datos, que Facebook e Instagram tienen otro tipo de datos, que mi celular en mi bolsillo, mientras yo voy caminando por distintos lugares, me da otro tipo de datos. Una investigación que hace el New York Times sobre datos de geoposicionamiento de un montón de personas durante determinado tiempo. Rápidamente, con ese dato solo, logra saber que tal número de identidad era tal persona, porque pasaba la noche en tal casa. Sabían quién vivía ahí, y esa persona pasaba una vez por semana en lo de un oncólogo, por ejemplo. Entonces sabían que esa persona muy probablemente tenía cáncer. Y ese tipo de información va sirviendo para generar otro tipo de datos. Pokémon Go, otro modelo de negocio interesante. Además del sistema freemium, ¿sí?, que es poder jugar gratis, pero también podés ir pagando por distintas cosas, una de las cosas que hacía Pokémon era llevar a la gente en determinados horarios cerca de un Starbucks o un McDonald's, porque esa hora era más probable que pudiera tener hambre y comprarse un café o comerse una hamburguesa porque había estado caminando 2 horas persiguiendo Pokémon. Entonces se los llevaba a esos lugares y en vez de pagarle una comisión a Nintendo por una publicidad que se termina transformando en una venta, acá era por la presencia física de una persona yendo a comprar una hamburguesa o un café. Es decir, los datos permiten prever y estimular determinados tipos de comportamiento de manera estadísticamente significativa. No vamos a hacer que cualquier persona haga cualquier cosa, pero sí sabemos cuáles son los influenciables. Ese es el gran punto, por ejemplo, de Cambridge Analytica, que ya deben haber visto que lo que pasa. Cambridge Analytica lo que hacían era decir, yo voy a lograr que cualquier persona vote por Trump. Yo lo que puedo lograr es detectar personas que no votan y que si votaran, muy probablemente votarían por Trump. Lo que yo tengo que hacer es activarlas de alguna manera, y en eso los mecanismos fundamentales en general son la indignación, ¿sí? Hay otros, ¿no? Pero, bueno, los mecanismos que usan las redes sociales para mantenernos enganchados, que apuntan a la parte más
reptiliana de nuestro cerebro, ¿no? Como estímulos muy, muy reptilianos. Bueno, este libro que se puso muy de moda, que está bastante cuestionado, La era del capitalismo de vigilancia, lo que dice Shoshana Zuboff es que hay un mercado de comportamientos futuros, que se construye sobre todo en base a todo el descarte de información, digamos, al residuo de información que deja cada una de nuestras actividades. Ni hablar en tiempos de pandemia, cuando todas estas empresas tecnológicas aumentaron sus ingresos de una manera muy, muy enorme. Entonces, que ya me estoy pasando del tiempo, cito esto de Byung-Chul Han, se lo leemos todos juntos, dice: si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensable una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. La microfísica del Big Data haría visibles actores, es decir, microacciones que escaparan a la conciencia, ¿no? No somos nosotros sabemos menos, en cierto sentido, acerca de nosotros mismos que lo que sabe Google. Ustedes no se acuerdan que buscaron en Google el 12 de octubre de 2019, no lo saben, o el 8 de mayo. Google sí lo sabe, y puede establecer una progresión. Y en esas progresiones, por ejemplo, hay todo un tema enorme de debates acerca de qué pasa con la plataformización de la educación de los niños, donde vos ya no tenés un tipo de datos ahí que te permite establecer el recorrido cognitivo de un pibe, desde que es niño hasta que es ingeniero, trabajador o presidente de la nación. Con lo cual podés empezar a establecer un montón de patrones y conocer puntos débiles, y no solo desde el punto de vista del espionaje de una persona individual para tirarle un carpetazo, sino para prever ciertos comportamientos, ¿sí? Es uno de los discursos incluso que usan Google Classroom o el servicio de Amazon, el de Microsoft o el de Apple mismo, que te dicen: nosotros podemos detectar antes que los demás quién va a ser el estudiante que se va a ir del aula, el que va a tener problemas en matemáticas o el que va a tener, ¿sí? Así como Portugués detectaba quiénes se iban a embarazar, que es una truchada total, pero estadísticamente te dice que lo pueden hacer de manera significativa. Y termina: el Big Data podría poner de manifiesto patrones de comportamiento colectivos de los que el individuo no es consciente. De este modo se podría acceder al inconsciente colectivo, ¿no? Algo sobre lo cual sociólogos, psicólogos y demás han escrito ríos y ríos de tinta. Acá, desde la fuerza bruta de los datos y el procesamiento de los datos, se puede llegar a algo, digamos, a correlaciones mucho más eficientes, aun si no hay una hipótesis acerca de qué es lo que las genera. La gente en los Estados Unidos, de acuerdo a las ventas de Walmart, que cruzan con el estado del clima, se sabe que la gente, cuando hay una amenaza de huracán, compra pilas, parece razonable, y compra Pop-Tarts, que son unas galletas que se venden en los Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí podría un sociólogo ir a investigar cuál es la conexión, qué es lo que hace la gente con esas Pop-Tarts. Pero de hecho ocurre, y ocurre de una manera estadísticamente significativa. Hay muchísima información ahí. Entonces, ¿quién toma tus decisiones, no? Acá parecería que estamos siendo manipulados. Entra toda la discusión sobre la manipulación. Pero, digo, nunca fuimos sujetos totalmente libres, ¿no? La frase de Skinner del principio: el libre albedrío es un mito, no existe. ¿Por qué? Porque no existimos en el vacío. Pero, en la medida en que más y más rastros quedan de nuestro comportamiento cotidiano, más fácil es predecir o influir en las decisiones que vamos tomando. Entonces, si el Big Data es un lugar donde buscar la gran respuesta acerca de qué nos hace ser lo que somos y permitir establecer correlaciones puntuales entre los ladrillos de la realidad con los que nos construimos, digo, nos hemos pasado la vida leyendo a Gramsci, a Althusser, leyendo, bueno, más cerca a Judith Butler o a Freud, tratando de entender qué es lo que nos hace ser lo que somos. Acá no hay hipótesis, acá hay correlaciones que funcionan con grados de estadísticamente medibles, ¿sí? Y hay un potencial enorme. Bueno, acá tenemos el detallecito y el problema político de que nosotros no tenemos acceso a esos datos y mucho menos a los algoritmos, ¿sí? O en alguna medida los tenemos, como están enseñando algunos profesores, pero no tenemos ese nivel de cantidad de datos. Entonces, bueno, la pregunta de la manipulación, ¿no? Se ha descartado ya
la hipótesis esa hipodérmica, ¿no? Del mensaje como algo que nos llega linealmente. Bueno, obviamente, ya lo sabemos, pero hay que pensar la manipulación en la gran escala, la manipulación estadísticamente significativa, la manipulación de la cual habla más Asimov, que se puede dirigir de alguna manera un total, una población en determinado sentido y tener determinados efectos estadísticamente previsibles. ¿Sí? Me parece que ahí hay un eje para pensar, para reflexionar y para estar muy atentos, porque si no, digamos, en la eficiencia que estas bestiales empresas ponen al servicio de vender y de hacernos hacer clic en publicidades, se está comiendo todo y no entendemos qué es lo que está pasando con todo ese sistema que nos tiene también pasando el dedito en la pantalla. Pero bueno, ahí termino, muchas gracias, después espero las preguntas. Bueno, me toca a mí. Me dejó así la bandeja servida Esteban. Muchas gracias. Pero bueno, voy a retomar un poco lo que decía acá el compañero al principio sobre los cambios como paradigmáticos, ¿no? Que hemos vivido en los procesos productivos. Y bueno, a la era capitalista nos gusta separarla en revoluciones industriales, que es un poco caprichoso para mí, y de revolución no tiene nada, sino más bien es una profundización del sistema capitalista, pero es cierto que hay un cambio, digamos, no todo es nuevo y no todo es más de lo mismo, ¿no? Estamos viviendo un cambio muy importante y sobre todo un cambio muy acelerado. Y retomando lo que decía Esteban, un poco la pregunta es, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es el cambio? Y el cambio, yo soy economista, y el cambio fundamental que estamos viviendo hoy día es que hay una nueva materia prima en la economía. O sea, que tenemos una nueva materia prima. Nosotros históricamente en economía separamos los factores de producción como tierra, trabajo y capital. Bueno, hoy día también tenemos los datos. Y los datos sirven para hacer inteligencia, ¿no? Entonces, cuando uno mira lo que es una industria, cuando uno mira lo que es una industria cualquiera, uno tiene una materia prima que ingresa a la fábrica. La materia prima es heterogénea, es desigual, es distinta, y esta materia prima ingresa a una fábrica. En la fábrica, ¿qué pasa? Se procesa esa materia prima, ¿no? Y se la estandariza, se la homogeneiza, se la transforma, se le hace un proceso de control de calidad y se lanza al mercado un producto homogéneo, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros conocemos como un proceso industrial, ¿no? Un proceso que lanza al mercado un producto homogéneo y masivo. Bueno, lo que está pasando con los datos es justamente esto mismo, pero leído desde nuestro comportamiento, como decía Esteban. Entonces yo ingreso materia prima, la proceso a través de algoritmos, la transformo en información. Esa información genera incentivos, ¿no? Los incentivos para ir a votar a Trump, los incentivos para ir al Starbucks, los incentivos para lo que sea que vayan a incentivarnos a hacer. Ese vendría a ser el proceso de control de calidad. ¿Control de calidad de qué? De nuestro comportamiento. O sea, la máquina se fija si efectivamente esos incentivos fueron suficientemente buenos o no. ¿Para qué? Para vender nuestro comportamiento de forma estandarizada en el mercado. O sea, yo tengo toda esta cartera de clientes que yo sé que se comportan de esta manera y son fieles, ¿no? Entonces, ese es el nuevo proceso industrial. Cuando uno habla de revolución industrial digital o industrialización digital, en definitiva de lo que está hablando es de esto, de este proceso. Muchas veces te ponen las imágenes robots, vieron el robotito que toca el dedo con el ser humano como si fuera la imagen de la Capilla Sixtina. Bueno, todo eso es basura. Eso no es la revolución digital, la revolución industrial digital o la industrialización digital. Los robots existen desde la década del 70, yo iba al colegio Pío y me acuerdo que siempre en la Expo Pío era quien competían los pibes a ver quién hacía el robot más copado, así que lamento informar que no son los robots la novedad sí es esto, es esta industria de nuestro comportamiento a través de los datos. Y entonces la pregunta un poco que nos surge es, bueno, ¿qué está cambiando, ¿no? Esto? O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Y cuando uno ve la matemática con la que se construye estos procesos y la idea de fondo, la idea de base con la que se construye esta forma de ver el mundo, esta forma de ver nuestro comportamiento, es al menos preocupante. ¿Por qué? Y acá me va a salir un poco la economista matemática, me disculpan si son muy de sociología y detestan la matemática, pero me parece importante entender cuál es la arquitectura que hay atrás
de este sistema. Nosotros lo que estamos haciendo es automatizando comportamiento, automatizando incentivos, automatizando formas de ver el mundo, ¿no? Y esa automatización está hecha de una manera determinada, una manera epistemológica determinada. Cuando uno entiende lo que es un proceso de maximización o un proceso de ordenamiento de datos, entiende que no hay una sola forma de maximizar o de entender qué es lo mejor para una sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada me acuerdo que estaba con un grupo de sindicalistas y les hice armar un algoritmo sobre una receta. Ahí estábamos en Costa Rica y le dije, armen una rica receta caribeña, ¿no? Entonces ellos hacían los pasos ordenados de la receta caribeña. Le digo, bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo esta receta la tengo que armar para promocionar la venta de cocos? Porque ellos habían puesto que el coco lo iban a ir a buscar a la playa porque así era más fresco. Bueno, ¿qué pasa si yo el coco, la receta la estoy armando para promocionar la venta de coco? ¿Voy a buscar el coco a la playa? No. Lo voy a buscar al supermercado, en el supermercado tal, que tiene oferta, que ya no sé qué, y que tal día y después con tarjeta de crédito, ¿no? O sea, voy a tratar de promocionar la venta de cocos a través de esa receta. Entonces, la receta va a cambiar radicalmente dependiendo cuál es mi objetivo. Bien, ahora, cuando uno mira cómo diseñan estos algoritmos las empresas, uno se da cuenta que el objetivo de estas empresas no es organizar mejor la sociedad, no es de que los individuos tengamos más derechos, no es cuidar el medio ambiente, es vender más, porque son empresas que se dedican a eso, a vender. Tampoco nos vamos a dejar las vestiduras, vivimos en un sistema capitalista y las empresas lo que quieren es ganar guita, punto. No hay mucho cuento acá. Entonces, están diseñados para eso, para maximizar ganancias. En matemática hay distintas formas de maximizar, hay distintas formas de optimizar procesos. La más conocida en economía neoclásica, la economía liberal clásica, es el lagrangiano, ¿no? El proceso de optimización que te lleva a un óptimo paretiano, ¿no? Un óptimo de Pareto. Bueno, la matemática algorítmica está diseñada con esta lógica de fondo. Cree que hay una forma óptima de organizar al individuo y a la sociedad para llegar a la mayor ganancia posible. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esto fue demostrado por Nash que no es así. John Nash, ¿se acuerdan de John Nash? Una mente brillante, la película, ¿te suena? Bueno, la película tiene un ejemplo muy bueno que explica el óptimo de Nash de una manera muy divertida, ¿no? Si se quiere. El dilema más conocido es el dilema del prisionero, pero la película tiene un ejemplo muy divertido porque Nash entra a un bar con los amigos, hay una rubia espampanante de la barra con las amigas, y todos se le quieren ir a tirar a la rubia, ¿no? Y Nash dice, no, están todos equivocados, pues si vamos todos a la rubia, hacia óptimo el Pareto, ¿no? Maximizamos nuestra ganancia. Si vamos todos a la rubia nos va a rechazar, después vamos a ir a las amigas van a decir, no, yo no soy la segunda opción de nadie, ergo, acá no la pone nadie, básicamente. Entonces dice, mejor, nos repartimos antes, las chicas, vamos cada una en cada una, y bueno, nos va a ir mucho mejor como sociedad, ¿no? O sea, como sociedad de varones nos va a ir mejor, y es mucho más probable que hoy la pasemos lindo a la noche, todos, cada uno con su respectiva chica. Este ejemplo machista, un poco tonto, pero la verdad es que muestra cómo maximizar con una lógica, maximizar con otra, lleva a objetivos distintos, ¿no? Lleva a optimizaciones distintas. Y estos tipos, cuando diseñan algoritmos para organizar el trabajo, para organizar la producción, para organizar la información, para organizar lo que sea que organicen, para organizar nuestro comportamiento, lo hacen con la lógica paretiana. ¿Y quién es el que gana acá? La empresa, no es la sociedad. Entonces, como no gana la sociedad, gana la empresa. Estamos frente a una automatización del sistema neoliberal. Estamos ante una automatización sistemática, matemática, del modelo neoclásico vigente, ¿no? Entonces, este es el primer problema que tenemos. Es un primer gran problema, porque nosotros queremos una economía, bueno, algunos sueñan con una economía socialista o no sé qué, pero todos soñamos con un capitalismo más humano, ¿no? Que incluya derechos, que incluya el medio ambiente, que incluya a los trabajadores, que incluya los derechos. Bueno, no estaríamos automatizando eso en este momento, ¿no? No estaría sucediendo. Estaríamos automatizando en otra dirección. Entonces, es importante entender el problema. El segundo tema es que nos quieren vender mucho esto de que nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿no? O sea, que la automatización nos va a venir a reemplazar, todos vamos a desaparecer. Bueno, esto tampoco estaría ocurriendo,
De hecho, China, que es la meca de inteligencia artificial, genera 40 millones de puestos de trabajo anuales, o sea, no estaría siendo ese el problema. El problema que estamos teniendo acá es que esta revolución industrial lo que está cambiando es el mundo del trabajo. Y se está dando una gamificación, lo que en la literatura se empieza a llamar una gamificación del trabajo. ¿Qué es la gamificación del trabajo? Es que los algoritmos organizan las tareas y generan incentivos para que yo me comporte de determinada manera. Entonces, por ejemplo, si yo voy al trabajo, ¿no? Yo conseguí trabajo, voy a la oficina, bueno, yo ya sé que si llego tarde tengo que explicar por qué llego tarde. Sé que si falto, más vale que tenga un certificado médico o algún motivo por el cual no fui al trabajo y lo avisé antes, ¿no? Sé que tengo tantos días de vacaciones anuales. Todos ustedes lo saben, cualquier empleo, ¿no es cierto? Bueno, con los procesos algorítmicos eso no ocurre. Uno no sabe cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego están escritas en los algoritmos, pero uno no las conoce. Es medio un elige tu propia aventura. Entonces te quieren vender que vos sos un emprendedor, cuando en realidad vos elegís y automáticamente te castigan. Sistema de incentivos. O sea, lo que están haciendo es control de calidad de mi comportamiento. ¿Se entiende? Otra vez volviendo al paradigma industrialista. Con lo cual, están organizando la producción con una lógica neoliberal, quitando derechos a los trabajadores. Y esto es lo importante que hay que entender, no este cuento de que nos vamos a quedar todos sin trabajo, porque eso obviamente lo único que tiene el objetivo es apercibir al trabajador, ¿no? Que el trabajador tenga miedo de pelear por sus derechos, de exigir que se termine la gamificación del trabajo, que expliquen el algoritmo y demás, porque ante la lógica de no, me voy a quedar sin empleo, mejor me quedo piola, ¿no? Bueno, entonces tiene un objetivo muy particular y muy político, el tema de hacernos creer que la inteligencia artificial viene a por todo y nos va a reemplazar a todos. Y esto no es así, ya está demostrado ampliamente, y de hecho hasta la web, el World Economic Forum, que fue uno de los que más dijo que nos íbamos a quedar todos sin empleo, ahora dice, bueno, en realidad no, porque la clase trabajadora está desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Como que están tratando de desdecirse cuando durante años dijeron, no, acá todo el mundo se va a quedar sin trabajo, bueno, y todo eso. Ahora bien, acá se decía que cada revolución industrial había traído cambios sociales, ¿no? Cambios sociales importantes. Había traído, por ejemplo, la migración de los espacios rurales a los espacios urbanos, había traído la fábrica, había traído un montón de cambios en los tejidos urbanos. Cada revolución industrial tuvo un correlato en el cambio urbano, en la forma de vida, ¿no? Bueno, ¿qué cambio urbano está teniendo esta nueva revolución industrial digital? Indudablemente la ciudad inteligente. La ciudad inteligente, cuando uno piensa en la ciudad inteligente, una vez cree que son drones que vuelan, sensores que organizan el tráfico y todo eso, y déjenme decirles que eso no tiene nada que ver con lo que es la ciudad inteligente. Otra vez, quieren vender un buzón. La verdadera ciudad inteligente es lo que ya ocurre, que es los procesos de organización social de encuentro de la oferta y la demanda a través de plataformas digitales, a través de Internet. O sea, el hecho de que vos ya no vayas al supermercado a comprar, sino que te pidas algo por el Rappi o por Mercado Libre, que no vayas a hacer las compras de Navidad, sino que compraste por mail, te llegó a tu casa y se terminó el problema. El hecho de que no te vayas a tomar un taxi, te pidas un Uber, ¿no? Ese proceso es el proceso de ciudad inteligente. O sea, es la organización del tejido urbano a través de sistemas algorítmicos con la lógica de mercado del neoliberalismo neoclásico, ¿no? Del liberalismo neoclásico. Y esa es la verdadera ciudad inteligente. ¿Cómo estamos cambiando nosotros? ¿Cómo está cambiando nuestra forma de vida urbana a través de la interacción? Hoy día hasta nuestra próxima pareja sexual puede surgir de un algoritmo, ¿no? A través de Tinder o a través de, ¿cómo es la otra? Grindr, la de, que mi hermano la usa mucho. Así que bueno, va cambiando un poco la forma de tejido urbano a través de este sistema de incentivos, ¿no? A través de esta forma de gamificación y de entender la lógica del comportamiento humano con una optimización paretiana, ¿no? Con una forma de ver la vida optimizando con el óptimo de Pareto y no con el óptimo de Nash. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Nash lo que nos estaba diciendo es, gente, hay que dejar de pensar en el individualismo y hay que ver que nos conviene a todos como sociedad.
Esto es lo que dijo Nash. O sea, Nash era re zurdo en realidad, si nos queremos poner a pensar. Porque dijo, che, loco, esto está bien, a vos te conviene la rubia, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo, acá nadie se queda con la rubia. O sea, básicamente lo que dice Nash es eso. Dice, acá nos tenemos que poner de acuerdo para beneficiarnos todos. Bueno, eso aparentemente a los algoritmos mucho no les gusta, no quieren que nos beneficiemos todos, sino quieren ir modificándonos como si nosotros fuéramos un producto vendible en el mercado para beneficio de quienes, de las propias empresas de tecnología, ¿no? O sea, a la empresa de tecnología no le interesa que la educación sea cada vez más inclusiva, que los productos sean cada vez más competitivos, que más gente tenga acceso a los mercados, eso no les interesa. Les interesa en tanto que puedan vender, si no, no es el interés, ¿no? Entonces se empieza a comercializar y a capitalizar nuestro comportamiento de otra manera. Para ir cerrando, todo esto surgió en un paradigma de libertad absoluta en las reglas, ¿no? Todo este sistema se gestó y se generó a espaldas de la regulación de cualquier tipo. Con lo cual se generó, al principio pensaban que Internet era, bueno, la World Wide Web era un lugar anárquico, donde íbamos a convivir todos, y donde las cosas que pasaban eran libres, y que todos íbamos a poder tener acceso. Y hoy día ya se sabe que Internet está dominado por un puñado de plataformas, ¿no? La mayoría accedemos a Internet a través de 5 o 6 corporaciones, no más que eso, o sea, Google, Facebook y alguna que otra, y para de contar, ¿no? Entonces, empieza a estar cada vez más cooptado. O sea, vemos, lo palpamos, como el liberalismo y la ausencia de reglas que pongan orden dentro de una lógica de mercado, lo que hizo fue generar concentración. Lo podemos ver en Internet, claramente. ¿Es esto suficiente? Decir ahora, bueno, ahora sí empecemos a regular para que esto se termine. Bueno, les cuento que las corporaciones tecnológicas a nivel internacional están trabajando muy duro, para que exista otra vez reglas para desregular, ¿no? O sea, a las corporaciones les gusta mucho cuando uno lanza una reforma laboral donde quite derechos a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ellos están trabajando mucho para que a nivel internacional existan reglas, tanto en la ONU como en la Organización Mundial de Comercio, que no permitan a los estados regular. O sea, dado que nosotros crecimos todo esto sin reglas, queremos seguir sin reglas. Y como los estados de a poco están empezando a decir, che, pará, no, esto hay que empezar a maximizarlo de otra manera. Esto hay que empezar a tener una lógica no solo de mercado, porque hoy día Internet es el lugar donde accedemos a servicios públicos, a derechos. Hoy Internet, antes yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos en la escuela nos enseñaban computación con una lógica de empleabilidad, ¿no? Tenés que aprender Excel porque algún día lo vas a usar en la empresa donde trabajes, ¿no? Este era el discurso. Hoy día, aprender tecnología y aprender a buscar información y aprender a relacionarnos con las tecnologías digitales es también un tema de democracia, es también un tema de derechos, porque hoy día accedemos a los servicios públicos, accedemos a la educación, accedemos a la salud, accedemos a la información. Hoy todos los que estamos acá en esta aula, me incluyo, somos analfabetos digitales. No entendemos bien cómo funciona, qué es lo que está pasando. Y esto es un problema porque se nos va la democracia en juego. Cuando nosotros leemos una noticia y no entendemos cómo llegó esa noticia a nuestros ojos, estamos teniendo un problema, ¿no es cierto? Porque podemos empezar a tener sesgos, ¿no? Bueno, al otro día Donald Trump salió a decir que el algoritmo de Twitter había funcionado a favor de la izquierda en la campaña de Brasil, poniendo en duda los resultados de las elecciones de Brasil, ¿no? Ahí vemos la importancia y cómo juegan estas plataformas en la generación de opinión pública y en la generación de información y de contenidos. Entonces ya no es más un tema de empleabilidad, es un tema ciudadano aprender todas estas reglas y entender la epistemología y las lógicas que tienen de fondo, ¿no? Y en ese sentido, creo que se nos está, el Estado al querer inmiscuirse, al querer generar reglas, la Unión Europea sobre todo y China son dos estados, bueno, la Unión Europea no es un estado, pero es un bloque de estados, son los dos lugares donde más se está tratando de regular qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en Internet y cuáles son las reglas de juego con las que tienen que
actuar las empresas dentro de los mercados digitales, ¿no? Y a medida que avanza esta legislación, las corporaciones, claro, se preocupan y dicen, bueno, no, porque nosotros crecimos sin reglas, queremos seguir sin reglas. Entonces tratan de aprobar, tanto en la ONU como en la Organización Mundial de Comercio, un set de reglas que hagan que los datos vuelen libremente a través de Internet, o sea que el Estado no pueda decir, no, los datos los tenemos que dejar en este territorio, los tenemos que tratar de determinada manera, ¿no? No quieren que los Estados determinen esas cosas. O, por ejemplo, otra cosa que quieren pasar es que no puede haber auditoría algorítmica, o sea, que yo no pueda saber cómo fue diseñado un algoritmo y poder auditarlo en caso de que sea necesario si entra en conflicto con los derechos ciudadanos, ¿no? No quieren que haya regulación de contenidos de ningún tipo, entonces las plataformas no son responsables de lo que ocurre dentro del ámbito de Internet. No quieren, por ejemplo, que se pueda cobrar impuestos, porque los datos hoy día es un bien que se está exportando a través de las fronteras, ¿no? Y saliendo de las fronteras. Yo podría cobrar aranceles, retenciones por los datos, como la electricidad. La electricidad es un bien que cuando sale de la frontera y se exporta, yo le puedo cobrar impuestos. Bueno, eso está prohibido ya por las reglas que se están aprobando a nivel internacional. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Porque los datos tienen una característica pública, porque son un bien no rival. También esto me interesa explicarles. ¿Qué es un bien no rival? Si yo me tomo esta botella de agua, ¿alguno de ustedes en la sala puede tomarse esta misma botella de agua? No, eso es un bien rival. En economía le llamamos un bien rival. O sea, un bien que cuando yo lo tomo, se consume, se termina, se apaga. Ahora, si yo estoy dando esta clase, ¿puede entrar alguien más y escucharme? Sí, no habría ningún problema. Eso es un bien no rival. El transporte público, por ejemplo, es un bien no rival. La seguridad es un bien no rival. Que alguien use el transporte público no significa que otra persona no lo pueda usar en el mismo momento para hacer el mismo viaje. ¿No es cierto? Los dos pueden consumir transporte público a la vez y nadie rivaliza con el otro. Los datos tienen una característica de bien no rival. ¿Qué significa esto? Que yo una misma base de datos la puedo utilizar para diseñar un sistema corporativo de incentivos a la población y de generar ganancias, o lo puedo utilizar para diseñar una política pública. Por ejemplo, ¿cuánto valen los datos de Uber para planear el sistema de transporte urbano? ¿No es cierto? Entonces, los datos tienen una característica de bien no rival, y los bienes no rivales generalmente son servicios públicos. Y como las corporaciones no quieren que esto suceda, no quieren que se crea el carácter público que tienen los datos, los quieren privatizar, impidiendo el cobro de impuestos, impidiendo el acceso, impidiendo la repatriación, impidiendo, ¿no? O sea, haciendo un lock-in. Lo que en su momento fue la propiedad intelectual. La propiedad intelectual hicieron lo mismo, ¿no? La propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un bien no rival, lo transformaron en rival. Si yo tengo acceso a un conocimiento, vos no, ¿no? Porque yo me lo consumo entero. No, es pelota, no me lo consumes entero. O no me estás permitiendo el acceso, es otro cuento, ¿no? Entonces vemos como todo este sistema digital, eso para ir cerrando, toda esta matriz de industria digital, lo que está gestando es por eso hay elementos novedosos y hay elementos que siguen perdurando en el tiempo, ¿no? Lo que vemos que sigue perdurando en el tiempo es cómo se profundiza cada vez más, se automatiza cada vez más un sistema en el que vivimos, que es un sistema de capitalismo neoliberal, ¿no? Vivimos en ese sistema y ese sistema está buscando la profundización y la automatización a través de la matemática algorítmica en el tejido urbano y en la organización de la vida, ¿no? Tratando de subsumir espacios nuevos, ampliando las fronteras del capital, ampliando cada vez más esa frontera de ganancia hacia nuestro propio cuerpo, internamente, cuando nos ponen un microchip en el cerebro, como hizo Elon Musk esta semana, o hacia nuestras propias relaciones humanas, ¿no? Lo que hablamos con nuestra mamá, lo que hablamos con nuestras amigas, ¿no? O sea, todo es monetizable y organizable en una lógica capitalista, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer, ampliar las fronteras del capital, subsumiendo cada vez más nuestra vida y nuestra conducta. Así que bueno, yo voy a dejar acá y no sé, quedamos abiertos a preguntas. Muy interesante. Detecté señales que algunos están congelando. Sí. Apagamos
un rato Y volvemos a aprender. Bueno, tenemos media hora para hacer preguntas, inquietudes, manifestaciones, quejas, peleas. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación del Estado, de la Estado, de la política pública. Acá tenemos el caso de la aplicación de cuidado durante la pandemia, que se habló de servidores de Amazon, pública de todos nosotros, del Estado de salud. Y tenemos el caso de Macri en el 2015, que con la barra usaron, segmentaron población para redirigir campañas específicamente segmentando barrios para saber dónde decir cada cosa, un poco de lo que nos pasó con Trump. También está esta relación de que siendo un país periférico no tenemos la misma capacidad que la Unión Europea, acá en España, que el Estado que está queriendo implementar reglas para frenar el tema de los datos. ¿Qué posibilidades tendríamos, según ustedes, desde Argentina, siendo un país periférico, un país que no apuesta para mí en infraestructura y en seguridad de datos? ¿Qué posibilidades ven que tenemos contra eso? Y para vos, concretamente te quería consultar, bueno, esto que vos hablabas de eliminación del trabajo, que ves que en China no pasa así. Acá, por ejemplo, siempre intento por ahí traer la problemática acá, y acá tenemos el caso de que no hay eliminación de trabajo, pero sí tenemos una gran masa de la población activa, laburando, que está en medio, y si bien no se elimina el trabajo, lo que pasa es que hay estudiantes de informática que están en el primer año, en el segundo, tercero, que tendrían que cobrar más un médico. Eso por ahí no es eliminación laboral, pero sí como que se segmenta hacia dónde tiene que dirigirse el empleo, el trabajo. Y el Estado también tiene una problemática frente a eso porque está formando futuros licenciados en informática que no terminan siendo utilizados por el Estado y se los llevan. O sea, viene una empresa, les paga un 5% de lo que el mismo trabajo se paga en Estados Unidos y se lo lleva porque acá tenemos a la ley que no es para mí eliminación de empleo, sino por ahí o segmentación hacia donde se tiene que dirigir el mercado de trabajo. Sobre eso, ¿qué te parece? Bueno, no sé, paso por la primera. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Sí? ¿Nos pegamos un corchazo y ya está? Bueno, hay como varios planos. Uno es el de reducción de daños a nivel individual o a nivel institucional, de medidas como, por ejemplo, el uso de software libre, donde vos, que se use, las universidades nacionales usan Moodle, que es software libre, que se instala en servidores locales, por lo cual ya no están enviando información permanentemente a otros lugares. Está el sistema informático universitario, el SIU, con el cual seguramente ustedes habrán llevado muy mal en algún momento, pero que es, digamos, hecho acá, que es software libre, se comparte con otros países, que da cierta seguridad y garantía de los datos, que permite interoperabilidad, que permite investigación. ¿Por qué? Porque en Quilmes tienen 100 personas en el equipo informático desarrollando el SIU, la interoperabilidad con Moodle y demás, que son los mismos que dan clases, se generan investigación, o sea, que se genera conocimiento y además se genera trabajo local. En vez de pagar royalties al exterior, se hace para acá. Digo, eso es un ejemplo que es más bien de excepción, pero que está buenísimo. Uno puede tomar decisiones individuales. Todas las cosas que se dicen ahora de reducción de daños, de apagar el modem a determinada hora, en lo posible, bueno, usar software libre en las computadoras personales. En mi celular yo me instalé un Android que no usa Google, tengo un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el confort es una droga para la cual no hay recuperación. Una vez que te acostumbraste a usar Google Maps, que te dice no vayas porque la autopista está cerrada, como pasa hoy, no volvés para atrás. Bueno, yo me pierdo esa información, no uso la guía Filcar porque existe Open Maps, ¿sí? Que volver a la guía Filcar sí, creo que dudo si no prefiero entregarme al pecado de Google, pero bueno, tengo contratiempos. Una vez que nos acostumbramos al aire acondicionado es muy difícil pensar cómo vivir sin aire acondicionado. Y después a nivel Estado sí, obviamente, lo primero que hay que hacer es detectar que esto es un problema, problematizar esto. Hasta hace un tiempo estábamos festejando Mercado Libre. Mercado Libre es un gran saqueador de los comercios que recibían dinero del barrio, lo volvían a poner en el barrio y ahora está pagando dividendos en Wall Street. O sea, ¿cuál es el sentido, cuál es la ventaja que puede tener para nuestro país tener Mercado Libre que encima te cobra unas comisiones cada vez más salvajes en la medida que va construyendo un monopolio? Y que encima de todo vivió de subsidios y se mudó a Uruguay para no pagar impuestos. O sea, es pérdida tras pérdida tras pérdida. Y bueno, alguna gente se va dando cuenta solamente por el hecho de que le va cobrando comisiones más altas cada vez para ponerlo en el primer lugar en la lista de venta, porque si no, le aceptás pagarlo un poco menos, te mandan a la segunda página y no vendes nada. Que todo eso se va trasladando al costo del usuario.
creo que ya muchos nos hemos dado cuenta que si buscas en un Mercado Libre, después lográs deducir quién es el vendedor y lo llamas directamente, pagás un 10, 20, 30% menos. Digo, bueno, el Estado tiene que empezar a problematizar todas estas cosas, ¿sí? Todo el tema de la fintech, del uso de pago con celular, modo, todo eso, empiezan a detectar, pero sí, lo que falta obviamente es el poder para decirle a la OCDE, no, a ver, nosotros vamos a cobrar un impuesto por esto. De alguna manera a Europa no le está quedando otra que empezar a hacerlo porque sus empresas están asfixiadas. Entonces empieza a usar el GDPR, la nueva normativa de privacidad, como una forma de darle un poquitito de espacio de oxígeno a las empresas propiamente europeas. Bueno, el balance de poder internacional está muy mal. Entonces es muy difícil pensar en hacer eso. Empezar a problematizarlo es un primer paso. Empezar a tomar algunas iniciativas es otro paso. Construir alternativas que provengan de una lógica de software libre es otro paso. Pero es muy difícil ir contra el marketing, el lobby, el poder tecnológico y la plata que tienen estas grandes empresas. Así que no tengo una solución. Yo creo que los estados pueden hacer mucho, porque así como los estados se quedaron pasivos mirando cómo las corporaciones avanzaban, decían qué bárbara la hora tecnológica y les vendían espejitos de colores, hoy día se dan cuenta que esos espejitos de colores fueron bastante problemáticos, ¿no? Y no es el Estado argentino el único, mismo Estados Unidos, o sea, Estados Unidos mismo se está planteando los problemas que trajeron estas corporaciones. Yo creo que los estados tienen muchísimo para regular y tienen muchísimo para hacer y están yendo en el camino correcto, pero falta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay lobbies, porque hay momentos políticos, porque hay un montón de variables que entran en juego que hacen muy difícil la regulación. Indudablemente para los estados periféricos como Argentina, yo creo que más allá de lo que uno puede regular a nivel doméstico, que lo tiene que hacer, por ejemplo, es necesario ya un tema de regulación en términos de derechos laborales, de estándares medioambientales, de derechos civiles y un montón de cosas más en términos de la automatización y cuando influencian a las personas físicas, sí se necesita una agenda regional. Una agenda regional es urgente, sobre todo en el cobro de impuestos, en auditoría algorítmica, en ciberseguridad. Son agendas que necesitan una respuesta regional porque en algunos estados, y vos decís Argentina no tiene, y decís, bueno, sí, pero Argentina está mucho mejor posicionada que Paraguay, por ejemplo, o que Uruguay. Argentina tiene ingenieros, tiene muchísima más infraestructura, tiene ARSAT, tiene con qué, digamos, tiene con qué dar respuesta a un montón de cuestiones, ¿no? Que otros estados no tienen, y que es un problema con lo cual la agenda regional se impone. Yo creo que de revitalizar una región de América Latina unida y una UNASUR, hay que empezar a pensar en una agenda digital común que lleve a una América Latina que tenga una otra lógica. O sea, si vas a venir acá a la región a hacer negocios, la lógica tiene que ser esta, no puede ser esta otra, ¿no? O sea, que empiece a imponer un poco de normas. Obviamente estamos a años luz de eso, pero bueno, el trabajo de cada uno es impulsarlo desde su espacio político, yo lo hago desde mi trabajo, pero me parece que se impone y es necesario dar una respuesta desde ese lado. Respecto de la eliminación del trabajo en la República Argentina y lo que está pasando en los descalces dentro de los sectores del mercado de trabajo, viste que a nosotros siempre en el debate de Prebisch, ¿no? De industrialización y de desarrollismo, siempre a nosotros nos dijeron, nosotros vendemos materias primas para que esas materias primas reingresen enlatadas, ¿no? O sea, como que se procesaban en el exterior, se le agregaba valor afuera y te la volvían a reimportar. Entonces Prebisch dice, eso debilita los términos de intercambio, ergo jamás nos vamos a desarrollar con esta lógica. Y mucha gente te quiere vender que la programación es el futuro y que si estudiamos todos programación en la República Argentina, mágicamente nos vamos a salvar. Bueno, les cuento que en programación está pasando exactamente lo mismo que con la manzana enlatada. O sea, es el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Silicon Valley no tiene más ingenieros, porque han cooptado todo lo que podían cooptar dentro de Estados Unidos, por más que hacen programas de televisión mostrando qué cool es ser físico, matemático e ingeniero, no logran conseguir más. Y nosotros estamos en la misma franja horaria, somos re baratos y sabemos hablar inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen acá, contratan a esos ingenieros y nosotros exportamos la línea de código y la línea de código viene empaquetada en esto. O sea, reimportamos la línea de código enlatada acá adentro. O sea, la misma historia de la dependencia
que era el de la manzana enlatada, ¿no? Se repite con la línea de código. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual queda fuera, porque el desarrollo informático queda fuera, entonces es siempre lo mismo, ¿no? Este es un problema muy grande que estamos teniendo, por eso el gobierno, en mi medida, siempre a mitad de camino y siempre mal hecho, pero esta semana estuvo hablando de una empresa de tecnología estatal, que un poco es tratar de ver cómo solucionar esto, ¿no? O sea, loco, tenemos re buenos profesionales, pero no nos podemos quedar ni un pedacito así de la torta. O sea, sí, al ingeniero le sirve, pero al país no. Entonces, esto es un problemón, ¿no? Entonces, un poco trata de dar respuesta a eso. Pero ahí es donde ves también cómo una vez escuchaba a Martín Tetaz diciendo que la inteligencia artificial se autoprograma y que en algún punto ni siquiera programadores va a hacer falta porque se autoprograma. Y yo digo, bueno, mirá, si vos mirás lo que está pasando en Silicon Valley, te vas a dar cuenta que eso no es verdad. O sea, si bien ahora han despedido un montón de gente las empresas tecnológicas, eso tiene que ver con otros factores, tiene que ver con la burbuja que se generó, pero no en sí con que ya no es necesaria la mano de obra. Eso está descartado. De hecho, es un sector mano de obra intensivo. El sector tecnológico se paga la hora hombre, o sea, la hora hombre es lo que vale, o sea, punto. Es así, es un sector mano de obra intensivo, no es un sector capital intensivo, es un sector mano de obra intensivo, y en ese sentido necesita mano de obra barata. ¿Y la mano de obra barata quiénes somos? Nosotros, los hindúes, ¿no? Los hindúes, vaya, sí, hay mano de obra barata ahí trabajando en informática, en toda América Latina. Somos los cordones de subdesarrollo que utiliza una industria, mano de obra intensiva, para proveerle de esas horas hombre que necesita y que no puede pagar en Estados Unidos porque sale fortunas porque ya agotaron la cantidad de mano de obra que hay, ¿no? Entonces somos como la reserva, somos el ejército de reserva, otra vez. En términos marxistas somos el ejército de reserva que está ahí y que por eso se cae un proyecto y tenés un montón de ingenieros que se quedaron sin laburo, ¿no? Porque también ese es otro mito, creer que todos ganan fortunas y tienen yates anclados en Puerto Madero. Esto tampoco es verdad. En el sector programación depende en qué trabajás, qué trabajo haces, hace cuánto tiempo estás y demás, es cuánto ganás. Tampoco es cierto que los estudiantes ganan fortunas, eso no es verdad. Y de hecho es un gran problema de la industria que muchos dejan los estudios y después no tienen la capacidad de adquirir herramientas nuevas porque abandonaron los estudios y se quedaron a mitad de camino. Y no pueden crecer más allá de la herramienta tecnológica que aprendieron puntualmente. Entonces eso empieza a generar descalces en el sector y en la mano de obra muy importantes. Y ese problema nos lo está generando desde arriba, porque son los que vienen con $2.000, $3.000, el pibe se cree que se está ganando una fortuna cuando en Silicon Valley el mismo salario sale 7.000, con lo cual te están recagando. Vos dejaste tus estudios y te quedaste de por vida ganando 2.000, no podés subir de 2.000. ¿Por qué? Porque no tenés las habilidades para hacerlo. Entonces, es un problema muy grande el del descalce, por eso para mí se necesita mucha política pública activa, que vuelva a poner el mercado de trabajo en su lugar, ¿no? Que vuelva a decir, no, bueno, tenés que terminar la carrera, tenés que hacer esto, ver cómo negociás con las empresas tecnológicas. Hay una Cámara Argentina del Software, la CESI, que es maravillosa, que ellos lidian mucho con este problema porque ellos lo que quieren son empresas de tecnología nacionales que produzcan tecnología a nivel nacional, ¿no? y que la propiedad intelectual de esa tecnología quede en el país. Y bueno, y se tienen que pelear con todas las transnacionales, se tienen que pelear con Globant, se tienen que pelear con el Mercado Libre, se tienen que pelear con un montón de empresas, pero de a poco van generando soluciones. La lucha nunca fue fácil. O sea, a lo largo de la historia, siempre que hemos ganado algún grado de desarrollo, algún grado de derechos o algún grado de industrialización, no fue gracias a que nos regalaron nada. Siempre es gracias a políticas públicas, a lucha, a sentarse a negociar, a imponerse en el mercado y decir cómo uno quiere que sea el país. Bueno, me parece que en esto nos pasa lo mismo, ¿no? Es una agenda que muy poca gente comprende y que por eso no está en la agenda política de una forma tan importante, pero bueno, acá estamos para difundirla, ¿no? Y para que empiece a ser parte de la agenda política, porque si no nos va a pasar esto, que nos depredan y somos el ejército de reserva de un sector que está creciendo a pasos agigantados. Hicieron dos cositas más en respecto a eso. Hace un par de años salió un estudio que hicieron del equipo de Andrés Aciaín sobre
digamos, como respuesta a una noticia que circuló muchísimo, que era cierta, que era importante, que la Argentina estaba exportando servicios de software por cerca de $1.000 millones. Se había superado los ingresos que generaba, por ejemplo, la carne. Muy por debajo de la soja y el maíz, obviamente, pero había superado la carne. Ahora bien, ellos calculaban cuánto era lo que la Argentina pagaba por licencias de software y todo lo que además pirateaba de software, es decir, por actividad ilegal. Era el triple. ¿Sí? Entonces es esto, es esta integración boba al mundo donde exportamos el cuero y nos venden los zapatos, exportamos el software y después nos venden los servicios. Otro ejemplo, gracias a que se empezó a cobrar un impuesto a través de la tarjeta de crédito, los pagos a Netflix, se pudo saber en 2019 cuánto era, en 2018, creo que en 2019 se publicó, en 2018 eran los datos, cuánto gastaban los argentinos en Netflix por año. Ese año se calculó en $200 millones, tiempo prepandémico, estamos hablando. $200 millones, uno dice, no es tanto. Era 4 veces el presupuesto del Inca de ese año. O sea, si se habían hecho, no sé, 50, 60 películas argentinas, se podrían haber sostenido la administración del Inca y hacer 4 veces más películas, porque los costos del Inca ya estaban cubiertos. ¿Sí? No, mira, ese dato no lo tenía. Pero digo, ahí seguimos haciendo como esa integración boba. Entonces, exportamos los datos, exportamos el código y después pagamos los abonos. Facebook y Google vacían los medios nacionales de publicidad, con el rol que tienen los medios nacionales para contribuir a la democracia. Supongamos, en el mejor de los casos, ya tenían un montón de problemas los medios y ahora encima tienen el problema del desfinanciamiento y que no tienen plata para pagarle a nadie un trabajo decente. Tengo una pregunta. Acercando todo lo que hay en el micrófono. Ay, qué nervios ahora sí. Bueno, me voy a sentar acá si no me siento exponiendo nada. Hace poco tuve una charla respecto de nuevas formas de capaz organizar el arte en las nuevas tecnologías, que iba a disputar un poco esto de las plataformas a través del blockchain y toda la bola esta. Mi pregunta era, ¿eso puede, o sea, ese es como ese cambio técnico, tecnológico para... está como incipientemente capaz generando nuevas formas de organización? ¿Hay algo de ahí, algún tipo de respuesta que se puede dar a todo el NFTs, Claro. Non-fungible tokens, todos saben lo que son los non-fungible tokens. Bueno, yo lo voy a explicar y no lo van a entender, porque tengo que explicarlo vos. Pues ya sé que es una burbuja. Por eso. Es una O sea, burbuja. non-fungible tokens tenés el problema de que los bienes digitales se pueden reproducir hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces para venderle a alguien una arte digital? Una animación, una foto, un video que ya está en internet y que todo el mundo va a poder copiar. Entonces, montado sobre la tecnología básica sobre la cual está Bitcoin, que es blockchain, ¿sí? Cadena de bloques, lo que se hace es una cadena de bloques que da garantías respecto de que en una comunidad todo el mundo tiene almacenada la información acerca de quién es dueño de qué. ¿Sí? Acá lo que cambia es el concepto de quién es dueño. Blockchain permitiría vender una pieza digital y decir, Pepito es el dueño de esta pieza digital, pero lo que no cambia es que esa pieza digital sigue circulando por todos lados. ¿Sí? Y se puede seguir copiando. El gran evento que lanzó los NFT al mundo fue un collage que hizo un artista inglés que se llamaba Blippi, que vendió ese collage de 5.000 fotos que había tomado a lo largo de no sé cuántos, de 13 años, y se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero digo, el collage se lo vendió por $59 millones. Todo el mundo abriendo los ojos, los NFTs. Ese collage no lo podemos bajar nosotros, imprimirlo y ponerlo acá, ¿sí? Pero había uno que era el dueño de eso y que, por lo tanto, lo podía hacer. ¿Cuál podía ser la razón para hacer eso? Apoyar al artista con $59 millones. Pedazo de generosidad. La expectativa de que se lo vas a poder vender a alguien por más que esos $59 millones. ¿Sí? O la tercera opción, que es la que se terminó demostrando como la más posible, eran dos amigos, uno dijo, yo te compro por $59 millones en Bitcoin
este cuadro, hacemos una gran maniobra de prensa y ahora vendés cualquier pelotudez que vos hagas por $200.000. ¿Sí? Son burbujas donde se generan expectativas, ¿sí? Que se autoalimentan, se retroalimentan a sí mismas, lo cual no quiere decir que no haya habido intentos genuinos, con muchísimo menos alcance de comunidades, para revalorizar el arte digital, pero a una escala mucho más razonable. Ahora bien, yo pregunto, cuando toca un amigo tuyo en un pub, y vos vas y pagás la entrada en el pub, estás haciendo lo mismo que podés hacer a través de un NFT sin generar una burbuja especulativa. Lo teníamos a Jimmy Fallon mostrando su Bored Ape, no sé si escucharon hablar de los Bored Apes. O sea, el tiempo que uno pierde en estas estupideces para entenderlas es increíble. Son una secuencia de unos monos con gorrita, con el casco de astronauta, con gorro de policía, que se venden y vos te lo podés comprar en NFT y después, obviamente, con la expectativa de que en esa burbuja vos vas a vender en el momento que todavía se está expandiendo y vas a pegar el salto y le vas a encajar ese Bored Ape a otra persona. ¿Sí? Jimmy Fallon, hablando con no me acuerdo qué cantante, mostrando su Bored Ape inflando la burbuja en uno de los programas más vistos de televisión, un tipo que razonablemente uno dice es un tipo más o menos sensato, con la expectativa obviamente de que no estaba comprando una pieza artística porque todo el mundo puede tener ese mismo mono aburrido y tener en su casa. O sea, la única explicación posible es otra idiotez montada sobre la expectativa de ganar plata fácil, como la mayoría del mundo de los criptoactivos. Los criptoactivos en general, incluidas las criptomonedas, incluido Bitcoin, que nace de algo bastante políticamente legítimo, a mi modo de entender, pero que después se desbarranca porque encuentran un terreno vacío de regulaciones para generar expectativas y terminar manipulando un mercado sin ningún tipo de control. Me parece que eso pasa por ahí. Para entender esto de los NFT, las cripto, las .com, las burbujas y todo eso, a mí hay un chiste que me gusta contar, que es muy bueno, que explica muy bien qué es una burbuja, y que cada vez que veo algo que es una burbuja digo, el chiste del perro. Y lo identificás así muy fácil. Dice que hay un hombre leyendo el diario a la mañana y ve un aviso en el diario que dice, vendo perro por $1.000.000. Se caga de risa, dice un perro por vale $1.000.000, cierra el diario y sigue tomando el café. El otro día, vendo perro por $1.000.000, llame al número tal, el tipo está loco. Entonces al otro día de nuevo, y un día desaparece el aviso. Y dice, che, lo voy a llamar, a ver si lo vendió, a joderlo nomás. Ahí está. Entonces busca el diario del día anterior y lo llama. Y dice, hola, mira, discúlpame, te llamo por el perro de $1.000.000 que estaba publicado ayer en el diario. No, lo vendí. Lo vendí. ¿Cómo lo vendiste? Sí, lo vendí. ¿Lo vendiste por $1.000.000? Sí, me lo cambiaron por 2 gatos de 500.000. Bueno, eso es una burbuja, gente. O sea, ahí tenés una burbuja. Cuando no hay guita, cuando es todo, no, porque esto vale, porque vale, y porque va a valer, y porque el valor de hoy, el valor de mañana, ¿y dónde está el trabajo? ¿Y dónde está el valor? ¿Y dónde está la plata? ¿Y dónde genera? ¿Y dónde? No está. Listo, es el perro del $1.000.000. O sea, así de fácil. Los NFT es el perro del $1.000.000. Muchas de las criptos, no todas, algunos desarrollos de blockchain no. No voy a meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero en general muchas de las cripto que vemos hoy día que revientan, sobre todo todo eso, todo es esto. O sea, y así como se crean también las estafas piramidales y las OECash, es todo el perro del $1.000.000, ¿no? Es el perro del $1.000.000 que te lo cambian por 2 gatos de 500.000. Así que en este caso 2 gatos de 500.000 a futuro, ¿no? No, te voy a pagar 2 gatos de 500.000. No me pague 2 gatos de 500.000. Ustedes vieron el escándalo de FTX, la tercera exchange del mundo, que estaba manejada por Sam Bankman-Fried, que era un tipo que aparecía en Forbes explicando la importancia de esta nueva economía, zaraza, en todos los medios, hablando de la necesidad de regular ese mercado. Hizo así, pif, explotó, no estaba la plata, que él ni siquiera era una inversora, o sea, él recibía los fondos y decía, yo te los cuido y no los invierto en ningún lado. Y era un tipo legitimado por el sistema, o sea, el sistema está creando monstruos. Crea monstruos y cuando se caen dicen, che, qué bárbaro, mirá qué mentiroso que era, y siguen con el siguiente. O sea, es tremendo, el descontrol del sistema en ese sentido es tremendo. ¿Por qué? Porque tienen muchísima plata para el marketing, los encuentros, la publicidad, etc. ¿Por qué? Porque son profecías autocumplidas, que la gente crea que el perro vale $1.000.000, y después, obviamente, cuando ¿se acuerdan de los jueguitos Play to Earn que iban a salvar del hambre a los filipinos durante la pandemia?
que estaban jugando con los Axis, ¿no se acuerdan? Ganabas $400 jugando un jueguito por mes. ¿Sí? Los Axis en Filipinas. Se pinchó totalmente. Los últimos que entraron son los que pagan la fiesta. Entonces, todas esas profesiones autocumplidas dependen muchísimo del marketing y no hay la misma cantidad de plata para desarmar ese marketing una vez que se cayó ese negocio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo cual no significa que haya comunidades que son comunidades previas por fuera de estas burbujas que utilizan el blockchain como una forma de administrar algo que sí es valioso para esa comunidad. Yo digo, en eso no podría, la última pregunta, no podría caber, digo, pienso en Spotify y en Uber como empresas tan deficitarias, digamos, hoy todo el día pensamos que es una empresa dominante de Argentina, Spotify por menos, y de repente en los balances de este año dieron bueno, eso está muy desarrollado en el libro de un autor que a mí particularmente no me gusta, pero que esa definición está buena, que es el de Nick Smisek de Economía de Plataformas, Capitalismo de Plataformas, donde te habla de las plataformas austeras, ¿no? O sea, estas plataformas que son apuestas a futuro, por eso también muchas son burbujas en realidad, porque son apuestas a futuro del mercado para organizar la producción y el capital de determinada manera, pero en realidad todavía no generan ganancias, no generan nada. ¿Por qué? Porque están muy ocupadas monopolizando el mercado. A Amazon le funcionó. Amazon durante los primeros 14 años de vida dio pérdida y ahora es un monstruo imparable. Pero muchas de estas, como Rappi, dan pérdida sistemáticamente, porque es una apuesta a futuro, es una burbuja. Si le funciona, genial, y si no, no. Pero porque en realidad no hay un producto que ellos produzcan y vendan más allá de la lógica de cómo te comportás vos y qué música consumís. Pero eso lo puede fabricar otra empresa, ¿entendés? O sea, es un bien intangible muy permeable. En realidad no están fabricando autos, ¿entendés? O sea, no hay un producto vendible. Lo que están vendiéndote es que te dan música que a vos te va a gustar. Bueno, ese producto predictivo lo pueden fabricar muchas otras plataformas, como YouTube, y de hecho encuentran competencia y se desploman, ¿no? Entonces ahí es donde generan los problemas. Por eso son plataformas que buscan ser monopólicas, eliminando a la competencia para que no venga otro y diga, mira, yo te vendo el mismo producto predictivo, chao, te cagué. Digamos. Bueno, con el caso de Uber lleva 13 años dando pérdidas, y el otro día leí un artículo de Cory Doctorow donde decía, bueno, en realidad los tipos que invirtieron en Uber nunca pensaron que esta empresa podía llegar a dar plata, pero lo hicieron con inversiones enormes, generaron una bola de expectativas, salieron a la bolsa, vendieron las acciones, se fueron con la plata, y los giles que están ahora con las acciones esas no saben qué hacer, porque si dicen, nos cagaron, esas acciones no las venden ni por 2 centavos, pero el precio de las acciones de Uber desde que salió a la bolsa hasta ahora se mantiene cerca de los $30, planchadísimo, porque nadie se anima a decir que no, siguen consiguiendo plata para financiamiento, porque siguen enganchando nuevos giles, pero no logran avanzar. Es rentable en lugares muy puntuales, pero el costo que tiene la lucha legal y en otros países, o la lucha comercial en China se rompieron los cuadros, ¿cierto? O sea, si tenías una remisería en China, te debían haber matado, porque estaban matando entre Didi, Uber, y gastaban a pérdida, o sea, dumping a niveles exorbitantes, y dejando de dar pasadas. Parece que tenemos que terminar, ¿no? Bueno, agradecemos a Sofía y a Esteban por